quiero hablarte bajo este lema, la carrera de la fe. No sé si usted está consciente de que el día que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, el día que dio el paso de fe, el día que se convirtió al Evangelio, el día que dijo yo quiero que Cristo sea el Señor y Salvador de mi vida, ese día usted emprendió una carrera, la carrera de la fe. Usted se subió a la pista de la carrera de la fe y comenzó a andar. Cuando leemos la carta de Pablo a los Filipenses, encontramos que Pablo hace un llamado a la iglesia a avanzar y a crecer en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es una vida de estancamiento, es una vida de progreso, de desarrollo y crecimiento. Esa falsa idea de que los que nos reunimos en una iglesia somos personas aburridas y que no tenemos propósito en la vida, que somos personas que fracasamos en nuestra vida y que simplemente venimos a aliviar nuestras penas, es el más grave error y el peor de los conceptos que la gente pueda tener de lo que es la iglesia y el cristianismo. Porque la vida cristiana es una carrera que comenzamos, en la cual vamos creciendo, vamos avanzando, vamos madurando y vamos alcanzando mayor experiencia en nuestra relación personal con Dios, en el conocimiento de la Biblia y en el servicio que prestamos en el reino de Dios. Me siento feliz de saber que le he dado al Señor mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y le estoy dando mis últimos años de vida, si el Señor viniera ya, para servir y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias le doy a Dios porque lo que soy se lo debo a Él y me he desgastado, como decía el apóstol Pablo, sirviendo al Señor. En esta carrera vale la pena correr y en esta carrera vale la pena invertir. Gloria al Señor. Pablo está convencido de que la riqueza que encontró en Cristo vale mucho más que toda su propia grandeza humana anterior. Pero no se siente satisfecho, hermanos. Pablo no se siente ya que lo ha alcanzado todo. Él cree que todavía tiene mucho camino que recorrer y está enfocado en llegar a la meta. Escribe su carta a los filipenses desde la cárcel. Está en Roma por predicar el Evangelio, está preso, pero no importa, él cree firmemente que por la oración de la iglesia y la administración del Espíritu Santo será libertado y seguirá proclamando en toda el Asia Menor la verdad de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria al Señor. Este hombre utiliza en alguna de sus cartas que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento la ilustración del corredor. Porque él quiere significar que la vida cristiana no se detiene, no se estanca, que hay que seguir corriendo. A cada uno de nosotros como cristianos se le da un lugar especial en la pista para su propio servicio y cada uno tiene una meta establecida por Cristo que debe alcanzar. Y gracias a Dios le damos por ese privilegio enorme. Así que les invito simplemente a que nosotros hoy analicemos la perspectiva bíblica acerca de la carrera de la fe. Porque cada creyente inicia esa carrera, como decía al principio, el día que aceptamos a Cristo como su Señor y como nuestro Salvador. Y queremos usar esta reflexión que les leía aquí en Filipenses capítulo 3, los versículos del 12 en adelante. En primer lugar, quiero hablarte en qué lugar de la pista nos encontramos. Si estamos ubicados en un estadio de campo y pista, imagínenselo, en qué lugar de la pista nos encontramos. Y ahí quiero llevarte a mi primera reflexión. La iglesia de Filipos estaba bajo la influencia de personas que equivocadamente creían haber alcanzado la perfección. Las iglesias del primer siglo fueron bombardeadas por diferentes herejías y falsos conceptos, maestros y apóstoles falsos que se introducían dentro de la iglesia y querían pervertir la verdadera doctrina del Evangelio. Esa doctrina que predicaba Pablo, esa doctrina que predicaban los apóstoles Pedro, Juan y el resto de los discípulos de Jesús, que eran los proclamadores del Evangelio, que lo habían escuchado directamente del Señor Jesucristo. Y dentro de la iglesia de Filipos se había introducido ciertas personas que equivocadamente creían haber alcanzado la perfección. Y es importante que nosotros entendamos que aquí perfección es sin ningún tipo de defecto.
Y el que esté sin defecto que levante la mano. Todos de una u otra manera cojeamos de alguna parte. Y Pablo le preocupa ese concepto de perfección dentro de la iglesia. Y entonces dedica este capítulo 3 de su carta a los filipenses, después de haber hablado acerca de la kenosis del Señor Jesús, del vaciamiento, de la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús. Ahora va a hablar de este aspecto práctico de la vida cristiana, acerca de proseguir a la meta. Y él, para combatir este error, esta herejía, confiesa que en su experiencia él ni se consideraba perfecto. Él había renunciado a todo y lo tenía por basura, según le dice aquí en la propia carta a los filipenses, porque estaba convencido de que la única manera de conocer de veras a Cristo es renunciar a todo y consagrarnos a Él. La única forma de sentir el gran poder que lo resucitó y de palpar el significado de sufrir y morir con Él es renunciado a todo aquello que nos quiere robar el que el Señor sea lo más importante en nuestra vida. Y dice Pablo: yo renuncié a todo aquello de lo cual podía enorgullecerme, porque lo más que anhelo en mi vida es conocer a Jesús. Y si lo he hecho, y no puedo decirme que he llegado a la perfección, ando buscando crecer y madurar en mi vida cristiana. Por eso es que cuando él le escribe, él le dice no que lo haya alcanzado ya. Es decir, no es que ya haya llegado a la perfección, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos esta carta, esta epístola, cómo Pablo, el apóstol, estaba consciente de que todavía no había obtenido de Cristo todo lo que esperaba obtener. No sé si tú tienes ese mismo sentir. No sé si tú tienes como cristiano esa misma aspiración. Yo no he recibido de Cristo todo lo que yo quisiera. Yo quiero más, como dice el coro, y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Y así estaba el apóstol Pablo. No he recibido todo lo que yo quiero y espero obtener de Cristo. Él aún no había ganado la carrera, pero se sentía alegre, estaba feliz, contento, aunque estaba preso, aunque estaba confinado en las mazmorras allá en Roma por la causa de Cristo. Él se sentía feliz, satisfecho, gloria a Dios, de saber que estaba en la carrera correcta y estaba corriendo en la dirección correcta. Me siento feliz de saber que estoy en lo correcto. Estaba convencido de que aún le quedaba pista que recorrer para lograr su meta y recibir su premio. Por eso continuaba esforzándose para llegar a ser un día lo que Cristo, al salvarlo, quiso que fuera. Es decir, Pablo sentía, hermanos amados, que cuando Cristo le detuvo en el camino a Damasco, que iba con cartas del concilio judío para perseguir a los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco, y el Señor lo detuvo en ese camino, él sentía que el Señor le había revelado propósitos, que el Señor tenía visión y un propósito para él, y él sentía que estaba obligado a proseguir adelante, no fuera que le fallara a Jesús y frustrara los sueños que el Señor tenía con él. Y yo creo que la mayor satisfacción en la vida de un cristiano es que encuentre el propósito para el cual Dios lo creó. Y no solo que lo encuentre, sino que lo viva, porque el propósito de Dios tiene un tiempo y una generación específico. La vida no es para vivirla como venga. Tenemos que aprender a vivir una vida con propósito,
un matrimonio con propósito, tener nuestros hijos con propósito, servir a Dios con propósito y que los propósitos de Dios sean realidad en nuestra vida. Gloria a Dios, porque el propósito de Dios tiene un tiempo y una generación específica. Usted no nació en el siglo pasado. Bueno, sí, muchos de nosotros nacimos en el siglo pasado. Gracias a Dios que la mente todavía está despierta. Nosotros no nacimos en otra generación, nacimos en esta con propósitos definidos. No es el tiempo de Pablo ni es el tiempo de Pedro, es el tiempo suyo y el tiempo mío. Y el propósito de Dios contigo y conmigo es para este tiempo y esta generación. No podemos pretender ya cambiar lo que hace 100, 200 años ocurrió. Ahora nos tocó a nosotros vivir y estaremos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó a su presencia y nos trajo a este lugar para servir y proclamar la verdad de que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Tenemos que aprender, no cuando yo sea, no es ahora, no es mañana, es hoy, no es ayer, es hoy. El propósito de Dios es para este tiempo y para esta generación. Cuando Esteban está haciendo un resumen de la vida de David, dice, y después que se cumplieron los propósitos de Dios en David para su generación, Dios lo llamó a su presencia. ¿Cuándo Dios llamó a David a su presencia? Cuando cumplió los propósitos que él tenía con él para su generación. Entendamos esta verdad, hermanos, y por favor pidámosle al Señor que nos ayude a no solo entender sus propósitos, sino también vivir en esos propósitos y saber que vivir en los propósitos de Dios es lo mejor que hay, y valga la redundancia. En la vida cristiana, hasta que no alcancemos la meta final para la cual Dios nos salvó en Cristo Jesús, estamos creciendo y madurando espiritualmente. Por lo cual Pablo le escribe a los cristianos en Filipos. Pablo les hace ver, mientras ustedes estén aquí en esta tierra y mientras Cristo no los llame y los vengan a buscar, debemos entender que estamos creciendo y madurando espiritualmente, santificándonos cada día, corriendo la carrera de la fe sin detenernos, porque nuestra meta es el cielo. ¿En qué parte de la pista me encuentro? No, porque ya llevo 30 años, ya llevo 40, ya yo no tengo nada que aprender, ya yo me lo sé todo en la iglesia, desde el ABC, todo. No, hermano, siempre tendremos que aprender, siempre tendremos que crecer, siempre tendremos que madurar, siempre tendremos que avanzar, siempre hay algo nuevo que recibir, algo nuevo que experimentar. Para mí es un reto esa historia del profeta Ahías, ya ciego, recluido en su casa, un hombre anciano, prácticamente estaba ya desactivado, por decirlo de alguna manera, sin ofender a Ahías, el profeta. Pero sin embargo, el rey Jeroboam tiene una situación con su hijo que se enferma y quiere saber qué va a pasar con su hijo, morirá o no morirá. Y envía ya a su esposa. Jeroboam le dice a su esposa, ve a ver al profeta Ahías, está ciego, está un ancianito. Y pregúntale, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Y cuál sería la sorpresa de la esposa que se había disfrazado pensando engañar al profeta del Señor? Y cuando llega y toca, nada más de tocar a la puerta, este hombre desde adentro, desde el interior de la casa, le dice, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Usted se da cuenta cómo Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Usted se da cuenta que Dios siempre tiene una revelación. Dios siempre nos está revelando algo nuevo sin importar los años que tengamos. Lo importante es estar dispuesto para servir a Dios. Otro detalle que quiero aprender de esta historia, de esta carta, es que debemos empeñarnos en terminar la carrera. Pablo le dice, ni yo he alcanzado la perfección a pesar de que lo he renunciado a todo. Sigo en la pista, sigo corriendo, sigo madurando, sigo avanzando, sigo aprendiendo. Fíjese, partiendo de su experiencia, Pablo les hace ver a los cristianos que no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que ya somos lo que Dios quiere
que seamos. Y vuelvo a repetir, siempre tenemos que aprender algo nuevo. Decimos gloria a Dios. Es una realidad, es una carrera que se termina cuando nos reunimos en la eternidad con Cristo. Fíjese cómo Él le dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Lo que está adelante. Y esta expresión de Pablo en este versículo, esto sí es lo que hago, al menos yo entiendo que revela que era un hombre de propósitos firmes, con objetivos, metas y ambiciones en su vida y ministerio muy bien definidos. Y para mí es un reto para esta nueva generación. Algunas veces usted le pregunta a los jóvenes, a los adolescentes: ¿qué tú piensas hacer? Ni sé lo que voy a hacer. ¿Pero qué aspiración tú tienes? Ni sé. ¿Y qué vas a estudiar? Ni sé. ¿Y qué quieres hacer? Ni sé. Y eso me preocupa de la nueva generación, que no tienen propósito, no hay objetivo, no hay metas. Y Pablo es un reto. Este hombre está preso, este hombre está en la cárcel. Este hombre es para decirle: ya yo estoy por terminar, ya yo acabé, si aquí me tienen preso y me han quitado la libertad. Y dice Pablo: no, todavía sigo empeñado en que los propósitos de Dios se hagan realidad. Me olvido del pasado y me lanzo hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Un hombre con objetivos, un hombre con propósitos definidos, un hombre, hermanos, que de verdad tenía ambiciones en su vida. Él no esperó que otros hicieran para él hacer. Él no esperó que otros se movieran para él moverse. Él no esperó que otros corrieran para él correr. Hizo lo que tenía que hacer, aunque otros no lo hicieran. Él por eso declara en una de sus epístolas: he llenado a toda el Asia Menor con el conocimiento de la palabra de Dios. Y oren por mí para que se me abra puerta en otros lugares, porque tengo que seguir predicando la verdad del Evangelio. No anduve mirando de que si Pedro fue, no anduvo mirando de que si Juan fue, no anduvo mirando de que si Tomás o si Bartolomé o si este o el otro discípulo de Jesús, que eran los apóstoles. Dios me cargó a mí con un propósito, con un llamado, y si los otros no hacen nada, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si tú te sientas en la banca es un problema tuyo, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y eso me anima de este hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso me anima. Por eso cuando está haciendo su defensa en su carta a los Corintios, él dice: yo he trabajado más que todos ellos, y no lo he hecho porque para vanagloria, lo he hecho por la gracia de Dios. Me he desgastado sirviendo a Dios. Aleluya. Creo que solo las personas que están dispuestas a hacer lo que otras no quieren hacer tendrán resultados diferentes. Serán gente de éxito en la vida y en el servicio a Dios. Amén. Sí, Señor. Vuelvo y te repito este pensamiento. Solo las personas que están dispuestas a hacer lo que otras no quieren hacer tendrán resultados diferentes. Serán gente de éxito en la vida y en el servicio a Dios. No, y tú piensas hacer esto aquí en Estados Unidos. Aquí está todo inventado, muchacho. ¿Cómo se te ocurre abrir una compañía de agua cuando hay tantas compañías de agua? ¿Y cómo se te ocurre abrir una hamburguesera cuando hay tantos restaurantes? Pero ¿y cómo abrir una oficina de seguro o abrir una compañía de electricidad? Haz lo que tengas que hacer y procura la dirección y la guianza de Dios, y Dios no te va a dejar en vergüenza. No te va a dejar en vergüenza. El que otra gente no lo haya hecho no implica que yo no lo pueda hacer y pueda tener éxito. No tengo que esperar ver que otra gente lo haga para yo hacerlo, hermanos. Solo las personas que están dispuestas a hacer lo que otros no quieren hacer experimentarán el resultado. Yo recuerdo cuando la iglesia misionera decidió que nosotros viniéramos a pastorear la iglesia por la gracia de Dios. Hubieron compañeros en el ministerio de Cuba que viven en Miami. Me dijeron: Zamora, tú estás loco. Así mismo, con esta expresión se lo digo. Ahora sí es verdad que te volviste loco.
¿Tú sabes lo que implica pastorear esa iglesia con la deuda que tiene, con la situación económica que tiene el país? Una iglesia hispana, con tan poco tiempo que tú llevas aquí en los Estados Unidos, no dominas el inglés, no conoces todas las leyes. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, aun cuando parezca una locura, no vamos a experimentar lo que otros no logran hacer por el miedo a no lograrlo. Y era un reto, y es un reto. No piense usted que no. Yo algunas veces me pellizco a ver si estoy vivo o estoy soñando. Es una realidad, hermanos. No digo que no, pero solo las personas que están dispuestas a hacer lo que otras no quieren hacer tendrán resultados diferentes. Pablo se sometió a los propósitos de Dios y es uno de los teólogos más influyentes en toda la era cristiana del cristianismo y de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy. No es la suerte quien ha llevado, y esto es importante que yo les diga en esta mañana, porque algunas veces la gente dice que es suerte. Alguien me lo dijo en mi oficina. Qué suerte la suya, que a 4 años de estar aquí en los Estados Unidos ya usted esté pastoreando esta iglesia. Mira, amados, no es la suerte quien ha llevado a Lionel Messi a ser calificado como el mejor futbolista de la historia, sino su esfuerzo y la forma en cómo se entrega a la hora de jugar el fútbol. No es la suerte la que llevó al saltador de salto alto cubano Javier Sotomayor a ser uno de los más famosos saltadores de la historia a nivel mundial, viviendo en un país de miseria. No es la suerte, sino el esfuerzo, el talento, la entrega, el sacrificio. Y no es la suerte la que te lleva, es tu esfuerzo, es tu sacrificio, tu entrega, tu empeño. El vivir con propósito y dejar que los propósitos de Dios se hagan realidad en tu vida. Cuando hacemos lo que uno ama, debe hacerlo con pasión, con entrega. No debemos rendirnos ante las críticas y los rechazos, sino debemos ir adelante porque Dios está con nosotros. Pablo le dice a los filipenses lo que él hace para lograr su más anhelado propósito. Cuando él dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Y ahí está esa expresión, una cosa hago. Un hombre que se ha planteado tareas y objetivos en su vida. 2 cosas nos revela Pablo que hace. Número 1, olvidar lo que queda atrás. Usted no puede vivir preso del pasado. No puede vivir arrastrando el pasado. Que me violaron cuando era una niña. Que mi tío abusó de mí. Y no perdonar a sus padres que no te atendieron, que no te cuidaron, que no invirtieron, que no dieron dinero, que eran unos abusadores. Si estás en Cristo, el Señor te da la capacidad de que tu pasado sea cambiado. Tu pasado está. No sigas arrastrando tu pasado. No permitas que tu pasado te invalide el presente y te nuble el futuro. Porque dice la Biblia que en Cristo somos nueva criatura. Pero usted se sienta con personas y es una lista de cosas del pasado. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Se desafió a sí mismo, porque es un desafío. Y al mismo tiempo nos lanzó un desafío a todos los cristianos a seguir avanzando en el camino cristiano de la fe, dejando atrás el pasado. Aunque no podía borrar el pasado, y yo quiero que usted entienda esto. Pablo no podía borrar el pasado de su memoria, pero se negaba a permitir que su pasado impidiera su progreso hacia su meta. 3 cosas que yo pienso que Pablo estaba tomando en cuenta al explicar este detalle de lo que él hacía para alcanzar su meta. Sus fracasos y pecados del pasado ya Cristo los había perdonado. No podía permitirle entonces que eso limitara su presente. Porque el diablo tiene la capacidad de venir a estar acusándote de cosas que hiciste hace 10, 20 años
cuando ya Jesús los perdonó. Y él dice, yo no puedo permitir que mis pecados pasados, mis fracasos y la vida de persecución de la iglesia limiten lo que Dios quiere hacer conmigo hoy. Por eso cuando le escribe su carta a Timoteo, él le dice, antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Pablo dice, esa vida pasada, cuando yo era un perseguidor de la iglesia, cuando yo deseaba que los cristianos fueran presos, cuando me alegré de alguna u otra manera que a Esteban lo apedrearan, cuidé la ropa de aquel primer mártir y yo tenía cartas para perseguir a los cristianos, ese pasado está. No voy a permitir que limite lo que el Señor quiere que yo haga ahora en el presente. Eso es estar seguro, hermanos, del perdón de Dios. No permitas que el diablo te haga dudar del perdón de Dios. Cuando Dios perdona, perdona. Y cuando Dios restaura, restaura. Gloria a Dios. Me encanta esa manera en cómo Isaías tiene esa revelación acerca del perdón de Dios, que dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serían como blanca lana. Pero el diablo nos pone una escafandra. Yo lo que quise decir eso que usan los buzos. Ahora seguro que me entendieron todo. Eso que usan los buzos para meterse en las profundidades, para buscar los corales y buscar allá las algas marinas en las profundidades. Muchas veces Satanás nos quiere poner ese tipo de traje y irnos y llevarnos al pasado, pero tienes que decirle al pasado, pasado está en Cristo, soy una nueva criatura. Y algunas veces Satanás usa hasta nuestra propia familia y nuestros compañeros de trabajo y nuestras amistades, nuestros amigos, con quien bebimos o con quien mujeriamos. ¿Está bien eso? Sí. Bueno. Anduvimos por ahí por la calle y ahora nos ven en la iglesia cristianos y dicen, pero tú. Sí, yo. Porque el Señor me cambió. El Señor me transformó. El Señor me rescató. Y a ti lo puede hacer, contigo lo puede hacer también. No hay mayor evidencia del poder de Dios que un cristiano auténtico. Y Pablo dice, yo no puedo permitir que mis fracasos y mis pecados del pasado, que ya en Cristo fueron perdonados, me limiten mi presente. Otra de las cosas que olvidaba el apóstol Pablo, su orgullo étnico y su prestigio fariseo del pasado no podrían detenerlo en la misión y en el propósito de Dios. Se sentía orgulloso de ser hebreos de hebreos, fariseo, de haber estudiado a los pies de uno de los más famosos teólogos del fariseísmo, que era Gamaliel. Él dice, no, nada de eso me puede limitar. Y mire, cuando le escribe su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 5 y 7 de la carta que estamos nosotros analizando, Pablo dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, para decir, soy judío puro, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha nacido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Ese pasado no puede limitar lo que Dios quiere hacer en el presente. Yo puedo enorgullecerme de haber sido un fariseo famoso, listo para formar parte del concilio, del Sanedrín judío. Pero todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura porque yo quiero ganar a Cristo. Y hay que tener cuidado. Hay personas, hermanos, que viven orgullosos de todos sus títulos. Yo no digo que te sientas satisfecho de todo lo que has logrado, pero ante la gracia de Dios, nada de eso tiene valor. Y no es que no tenga valor en el sentido de que Dios no le importe, es que Cristo debe ser primero.
Y es lo que el apóstol Pablo dice: todo aquello de lo cual yo me enorgullecía cuando conocí a Cristo, lo dejé a un lado porque mi mayor propósito es conocer a Cristo. Y otro detalle que para mí, para no detenerme mucho en este punto, de lo que Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, que sus logros en el servicio a Cristo en el pasado no lo llevaron a dormirse en los laureles, a enorgullecerse. No, él está escribiendo, recuerde, en la cárcel que está en Roma, le está escribiendo su carta a los filipenses. Por eso es que la carta a los filipenses es una carta calificada en la teología sistemática como una carta carcelaria, porque fue escrita desde la cárcel. Y Pablo está escribiendo allí, pero había tenido un currículo de trabajo enorme. Un hombre que había hecho misiones a riesgo de su propia vida. Un hombre que se había desgastado en la predicación del evangelio. Dice, pero todos esos logros no pueden impedir que Dios siga cumpliendo sus propósitos en mí. No me voy a dormir en los laureles. Es decir, no me voy a sentir ya que ya llegué al punto en el que no me hace falta servir ni hacer más nada. No puedo permitir que mis logros pasados limiten lo que Dios quiere seguir haciendo en mi vida. Gloria a Dios por lo que hice, gloria a Dios por lo que alcancé, pero anhelo que el Señor siga haciendo en mí todo lo que Él quiere hacer y que todos sus propósitos se hagan hasta que Él me llame a su presencia. Es importante que no nos durmamos en los laureles, porque Dios quiere seguir haciendo muchísimas cosas en nosotros. No es posible vivir aferrados al pasado y disfrutar el presente. Y Pablo lo entendía, Pablo lo comprendía. Por eso dice, olvidando lo que queda atrás. Quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando en mi vida cristiana. Mientras yo me aferro al pasado, soñando en que los recuerdos me pueden regresar todo lo que yo quería y disfrutaba, hay gente que disfruta el presente y vive su día a día. No puedes permitir que tu mente se llene solo de recuerdos, pensando, tus recuerdos no van a hacer volver lo que ya pasó. Pide a Dios que te permita vivir el presente, porque ahora, para este presente, Dios tiene algo nuevo. Gloria a Dios. Tienes que soltar tu pasado y disfrutar tu presente. Hay que soltarlo, hermanos, hay que soltarlo. Yo me gozo en el Señor, saber que tuve una madre que desde mi niñez me enseñó el evangelio. Me siento feliz de haberme desgastado sirviendo a Dios en Cuba, desde Pinar del Río hasta Baracoa. Le doy gloria a Dios por todo lo que hice a favor de la obra del Señor allí en la isla donde nací, y me siento orgulloso de ser cubano y me siento satisfecho de haber servido a Dios, hermanos, a través de las asambleas de Dios. Eso me hago sentir bien, pero no me puede detener, porque Dios tiene algo nuevo. Hay una hoja nueva que se ha de escribir. Yo he de ser, hermanos, testigo del poder de Dios hasta que Cristo me venga a buscar, o me llame a su presencia, o Cristo venga por la iglesia. ¿Qué me toca hacer ahora? Es mi oración a Dios. ¿Para qué me trajiste a América? ¿A engordar, a enfermarme de diabetes? ¿Para qué me trajiste? Yo quiero que tú cumplas tus propósitos por el cual vine y pasé esas 90 millas. Amén. Y es lo que Pablo está significando. Hay que soltar el pasado y disfrutar el presente. Gloria a Dios. Con nuestra esperanza puesta en el Dios de los cielos. Recuerda que la vida está en constante cambio. Esa es la dialéctica de la vida. La vida está en constante cambio. No se detiene y hay que seguir viviendo. Pablo comprendió esta verdad cabalmente. Pero por eso pudo decir, si quiero alcanzar mi meta, debo olvidar lo que queda atrás. Mi pasado no puede dominar mi presente. Ahora, Pablo no solamente dice que ha tomado la resolución de olvidarse de lo que queda atrás, sino también dice, y viene la segunda fase, extendiéndome a lo que está delante. Dos acciones importantes. Pablo le confesó a los filipenses que él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Filipenses capítulo 4 dice, cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme. Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Sé vivir sin nada y sé vivir en abundancia. Cualquiera sea mi situación, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios.
Y no tengo el tiempo para hablarte, tal vez en otra ocasión, pero hay una gran diferencia entre conformarse y contentarse. Hay una gran diferencia entre conformismo y contentamiento. Pablo no me enseña la idea del conformismo. Pablo me enseña la doctrina del contentamiento, que es diferente, pero ese es otro tema. Él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación, pero nunca podría contentarse de sus logros espirituales porque siempre anhelaba más. Nunca se dio por vencido ni creyó que ya todo lo que había logrado en su ministerio era suficiente. Gloria al Señor. Así que la expresión de Pablo, extendiéndome a lo que está delante, describe a alguien que se lanza hacia adelante con sus manos extendidas por delante de sus pies. Inclina todo su cuerpo hacia adelante, se proyecta hasta el final de la carrera antes que sus piernas lo lleven hasta allí. Es alguien que se extiende, que se lanza para ganar la carrera y llegar antes que su contrincante. Es lo que él quiere decir, extendiéndome hacia adelante. No me dejo dominar por el pasado, sino que me extiendo hacia adelante. Es un reto para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que así debe ser, hermanos, para nosotros como cristianos, lanzándonos siempre hacia adelante, porque después de todo, con Cristo vamos a tener cada día nuevas experiencias. Yo creo que la insatisfacción es una herramienta que Dios puede utilizar para motivarnos a lograr cosas mayores y a extendernos a lo que está delante. Amén. Lo creo, sinceramente. El usted sentirse que siempre desea más, el insatisfecho espiritual, yo quiero más. Yo quiero, Señor amante, ser como ese barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo, porque yo quiero más y más de ti. Lo que nos queda por vivir en esta vida, vamos a consagrarlo a Dios y a su servicio. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él reflexionaba con respecto a este pasaje de la Escritura y decía: no importa si ya has corrido demasiado, debes dejar que el espacio que se encuentra entre usted y la meta absorba todos sus pensamientos y domine toda su energía. ¿Qué has corrido del tramo? ¿Qué has corrido en la pista? Dice él, desde donde estás hasta la meta. Lo que te falta por correr, invierte toda tu energía, pon todo tu empeño, porque el Señor tiene muchas más cosas que darte. Así era como él lo veía. Gloria sea el nombre del Señor. Y cierro esta sencilla homilía, esta reflexión, en el tercer pensamiento que encuentro del apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. Pongamos nuestra mirada en la meta final. Cuando él le dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo, según él lo revela en su carta a los Filipenses y en otras cartas también que escribió? Llegar a ser como Cristo. En su carta a los Efesios él dice: el Señor le ha dado dones y talentos a la iglesia, ministerios, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y él había entendido a cabalidad este principio del Evangelio. Su meta era llegar a ser como Cristo. El premio era la comunión plena con Cristo por la eternidad. Es verdaderamente, hermanos, la recompensa de la victoria y de la fidelidad. Aquí, hermanos, tal vez ni seamos reconocidos, ni seamos premiados, ni nunca recibamos tal vez un reconocimiento público, pero el Señor nos dirá a todos aquellos que permanecemos fieles, que tal vez hemos sido ignorados por las sociedades o por las iglesias o por las organizaciones. Cuando somos fieles, oiremos esa palabra que el Señor describe en la parábola de los talentos: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la palabra que yo quiero oír
no el aplauso de ustedes, tampoco el reconocimiento de las asambleas de Dios como si me ignoran. Pero a mí lo que me interesa es serle fiel a Dios y oír esas palabras. Gloria a Dios, llegar a la meta y disfrutar de la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la meta del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Hay un lema deportivo que no califica, que no es aplicable a la carrera de la fe cristiana. No sé si usted lo ha leído o lo ha escuchado. Lo importante no es ganar, sino participar. Eso no aplica a la carrera cristiana. No, eso no. No, eso de que lo importante no es ganar, sino participar, eso no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia dice: en una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Y dice Pablo: corran de tal modo que ganen la carrera. No solo es participar, sino ganar la carrera. No es solo participar, sino llegar a la meta. No es solo participar, sino recibir el premio. Gloria a Dios. Y ahí me recuerdo las palabras de Jesús cuando dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos no solo que participar, no es solamente formar de este grupo, que es bueno, sino correr la carrera con fidelidad y llegar a la meta y ganar. Gloria sea el nombre del Señor. La vida cristiana es como esa carrera de campo y pista. Demanda un enérgico esfuerzo. Esa maratón no es esa carrera de velocidad de 100 metros. No. Es una carrera de maratón con obstáculos. Ahí estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, saltando cada obstáculo, corriendo en el llano, en la montaña, donde hay diferentes tipos de situaciones, pero nos mantenemos corriendo, porque tenemos no solo que participar, sino ganar la carrera. Y Pablo nos anima a que todos seamos ganadores, porque la carrera cristiana exige propósitos bien definidos. Pablo no está sugiriendo que en la carrera cristiana de la fe solo uno puede ganar el premio. Sencillamente, hermanos, lo que Pablo nos está significando en ese versículo es que todos los cristianos debemos correr como vencedores. Amén. Así que es bueno aclarar, decirte desde el punto de vista teológico, que el premio del que habla Pablo no es la salvación, sino una recompensa por un servicio fiel. Porque la salvación nunca se presenta en la Biblia como el resultado de nuestra fidelidad al correr la carrera. La Biblia enseña que la salvación es el libre don de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es un don de Dios que recibimos al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero al correr la carrera somos premiados a la fidelidad. Para poder ganar la carrera, no solamente la Biblia dice que tenemos que correr como vencedores. Otro consejo para ir cerrando mi idea: debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si vamos a correr, corramos poniendo nuestros ojos en Cristo. Si usted pone los ojos en los hombres, lo más seguro es que se desanime, porque mire que cometemos errores, mire que fallamos. Pero si usted pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Dios nos guiará siempre al éxito y a la victoria final. Así que apartemos todo lo que ponga en peligro ganar la carrera. Vamos a correr con paciencia, vamos a enfrentar el pecado con el poder del Espíritu Santo. Vamos a fijar nuestros ojos en Jesús, quien al soportar la vergüenza de morir en la cruz, nos dio el ejemplo más alto de fidelidad y de compromiso y de propósito en la vida. Jesucristo es un ganador que al vencer se sentó a la diestra del Dios Padre y nos dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y si yo vencí, tú eres un más que vencedor. Gloria al Señor. La vida cristiana es la carrera de la fe que debemos correr con integridad y con paciencia, sin dejar de mirar a la meta
para que nada reduzca la velocidad. Nadie que corre en un campo y pista mira a ver cuántos quedaron atrás. Siempre está mirando la meta. Porque si usted mira atrás se entretiene, pierde velocidad y no gana. Amén. Hay que mirar al frente. Y aunque es cierto que todo es por gracia, la Biblia nos amonesta a ser diligentes y entusiastas y pagar un precio en lo que hacemos en el reino de Dios. Ya les decía, la salvación es gratuita, pero el premio hay que ganárselo. ¿Dicen amén? Qué bueno, hermanos, es que al final de nuestros días, ya Pablo en su segundo encarcelamiento o en su encarcelamiento final, cuando ya está esperando la sentencia final del emperador Nerón, él escribe su segunda carta a Timoteo y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, corrí mi carrera, llegué al final, ya estoy listo para ser premiado. Gloria a Dios. Y recibiré la corona que el Señor ha dispuesto no solo a mí, sino a todos los que permanecen fieles a Él. Así que te dejo con esta palabra final. Si en algo te ha servido lo que te he comentado, como nunca nadie se hizo marinero en la bañera de su casa, nadie gana una carrera sentado en la línea de partida. Si arrancaste, no te quedes detenido en la línea de partida. Sigue avanzando y creciendo y madurando en el conocimiento de Dios. Y permite que Dios cumpla todos sus planes en tu vida, tu hogar y tu familia. Pablo también, cuando le escribe a los romanos, le dice: ustedes son más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Cristo vencedor es el que reina y gobierna en ustedes. Y si arrancamos esta carrera acompañado con el Cristo que venció, usted puede estar convencido que aunque el enemigo se levante como río, Jesucristo levantará banderas de victoria. En el Señor no somos derrotados, sino somos más que vencedores. Dan gloria a Dios.